me tocó vivir, nos tocó atravesar una situación familiar en un mundo muy complejo y muy diferente a lo que es hoy, que hoy tiene aún muchísimas más complejidades. Argentina vio el reclamo, la tragedia en una primera plana del diario La Nación en diciembre del año 97, donde, bueno, el padre de nuestros hijos se había llevado a los 3 niños y estaban desaparecidos hasta en ese momento. Nosotros vivíamos en Guatemala, yo argentina, él de origen jordano y musulmán. Y ahí empezó toda una tragedia que, bueno, nos llevó en todos los ámbitos, nos llevó en los ámbitos, lógicamente, familiares y personales. Pero yo creo que la tragedia más grande que vivimos fue la institucional. Primero porque el mundo no comprendía lo que nos estaba pasando y me culpaba a mí por haberme casado con un musulmán, que eso me pasó muchos años en la Argentina. Y hubo algo aún mucho más complejo en nuestra historia familiar. Y lo voy a decir, y discúlpenme si en el momento me voy a emocionar, porque pasaron ya muchos años, y estar sentada acá empezando a relatar lo dificultoso que fue poner el nombre de los niños en esta historia familiar. Porque lo primero que Argentina dijo a nivel general es: a la madre le importa nada a los hijos, y lo que había que hacer era un camino en restituir los derechos de 3 niños. Y me tocó, como mamá, desplegar esa maternidad enorme, que la podemos ver con el rey Salomón cuando se le acercan las 2 madres, ¿se acuerdan? Bueno, ya pueden ustedes ir comprendiendo la magnitud de esta tarea en nombre de los niños entre Oriente y Occidente, ¿no? Entonces, yo tengo que agradecer realmente lo que me iluminó por dentro para poder llevar a cabo esta tarea, que fue la primera en el mundo en desarrollar una estrategia y una política de Estado en favor de los niños. No existía en ninguna agenda internacional esto. Y fue la única historia en el mundo que llevó el nombre de 3 niños y que empezó a desarrollar un nuevo paradigma. Lo cual esto hizo que el derecho internacional, porque esto se miraba desde el derecho internacional privado, era una madre que le había llevado a sus hijos y que decía Jordania que esto se resuelva en el derecho internacional privado. Y nosotros decíamos, no, son 3 niños que por una circunstancia dramática, cultural, religiosa y demás, fueron llevados a Medio Oriente de la manera más increíble, ¿no? Casi diríamos hasta cinematográfica. Ya habían ocurrido millones de historias así. Cuando yo embarco en Naciones Unidas la primera vez y donde todos lloraban conmigo, nadie me daba soluciones. La Secretaría de la Mujer lloraba conmigo, UNICEF lloraba conmigo. Todas las reuniones llorábamos, pero nadie decía por dónde había que ir. Y me decían que lo que yo proponía era algo imposible. Entonces, bueno, ahí fue cuando decidimos darle lugar digamos, crear la fundación en nombre de los niños y empezar de forma casi violenta, una violencia en paz, ¿no? Pero explicarle a las autoridades, a las Naciones Unidas, al mundo, que esta problemática tenía que empezar a tener el nombre de los niños y no si los padres tenían que volver a estar con la madre o estar con el padre. Entonces, bueno, hoy lo tenemos al doctor Romano aquí, que fue gran parte de esta tarea de de crear un puente de Occidente a Oriente, ¿no? Buscando
los puntos que nos unían, no lo que nos desunía ya lo teníamos en claro. Y bueno, ahí la tenemos a la doctora Castro acá, que también formó parte de la fundación, así que para mí es un placer tenerlos acá en este momento tan importante que la diputada Schmidt está presentando esta propuesta que te quiero decir, Cornelia, que es bastante, es como un grito en medio de una humanidad que todavía no termina de ver a los niños. O sea, yo llevo ¿cuántos años? 20 años. Este año van a ser 21 años de nuestra historia. Y cada día son más los casos de niños que son llevados a cualquier parte del mundo, donde tenemos una convención que en realidad sigue hablando del paradigma anterior, que es la Convención de La Haya, que habla de una situación mucho anterior a la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, ni siquiera la Convención de La Haya contiene al niño, lo trata como un objeto, y siguen los estados restituyendo a los niños como objetos y no como sujetos de derecho. Entonces seguimos violando quiénes son. Ya no es la ley, sino sus lugares. Se restituye al niño como una cosa. Bueno, es una convención que hoy la Argentina la tiene muy, muy en labor, pero sigue llevando a cabo algo que no es cuidar al niño. No se lo cuida al niño en esa restitución. Porque nosotros veníamos diciendo, miren qué interesante, ¿no? Restituir, ¿se puede restituir al niño? Miren que ya en la palabra se está faltando al derecho del niño, porque se restituyen cosas, ¿no? Entonces lo primero que tendríamos que cambiar es eso, porque el niño no es una cosa. Y esto es lo que a mí me alarma, porque el niño se va dando cuenta que el adulto Estado, adulto juez, discúlpenme, Carlos, discúlpame, pero bueno, sé que estás conmigo en esto hace tiempo, pero estoy hablando en general, ¿no? Adulto Estado, adulto juez, aquel que tiene que actuar por y para el niño, no lo hace. Por eso los juzgados se llenan de expedientes y un niño que no está en contacto con alguno de sus padres puede permanecer en ese estado sin que nadie lo defienda años. Entonces, mi pregunta a ustedes es, ¿qué creen que va a pasar con ese niño que la justicia o el adulto que lo dijo que lo iba a cuidar no lo cuidó? Entonces, ¿qué ocurre? Ese adolescente, ese niño que tuvo esa historia en su adolescencia, no cree en el Estado, no cree en el adulto y se convierte en un adolescente rebelde a la justicia, y es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, nosotros con Carlos hicimos algo que la Argentina no pudo acompañar, lamentablemente, y que, bueno, a veces uno tiene que aceptar todos los avatares que se presentan, porque nuestra historia empezó siendo muy chiquita y después del 11 de septiembre terminó siendo algo enorme, que yo le decía en mis adentros a Dios qué era lo que quería de esta historia, porque ya era algo mundial, era el desencuentro entre Oriente y Occidente, y yo me tendría que ahí convertir en una madre de construcción de paz entre Oriente y Occidente. Y ahí fue cuando, gracias a Dios, a Carlos pasa a tener este lugar primordial en la historia, siendo embajador de la infancia, y viaja a Jordania a encontrarse, a buscar a su par en Jordania, para poder empezar entre ellos dos a articular algo que el mundo no articula nunca. Entonces, y gracias a Dios que a partir de ese momento hubo un giro en la historia importante que después, bueno, quedó solo en nuestras manos porque Argentina a nivel Estado no acompañó. Y quiero decirles que Argentina se perdió con esto el premio Nobel de la Paz,
porque Estados Unidos, Inglaterra, que tienen millones de estas historias, estaban mirando cómo Argentina empezaba a resolver en nombre de la infancia. ¿Sí? Entonces, bueno, para digamos, no hacerlo más extensivo, lo que yo quiero dejar en el corazón de cada uno de ustedes es irrumpir en la conciencia y que realmente en sus agendas incluyan a los niños. No va a haber acción posible, en serio lo digo, si no la incluyen, porque se va a ver el momento abortada, porque no va a estar el protagonista de nuestra vida, ¿no es cierto? Porque es como, es lo que el niño, ¿no?, contaba recién, le estaba diciendo a su mamá, ¿no?, tocándola, tengo que llegar al colegio, porque él es protagonista de su vida. Entonces, cada decisión que se tomó, no Carlos, en nombre de Karim, Zahira y Sharif, porque Carlos me miraba y me decía, bueno, ¿dónde estás vos acá? Tengo que poner un paso al costado para elevar los derechos de ellos. Y esto es lo que hay que hacer. Cuando haya un adulto que dé el paso a costado y eleve la voz del niño, el niño se va a sentir representado. Y yo también quiero decirle a UNICEF que no hay que nombrar embajadores adultos para que representen a los niños. ¿Se dan cuenta lo mal que estamos? Se tienen que representar ellos. Ellos tienen que ser sus embajadores. ¿Estamos dispuestos a escuchar lo que ellos tienen para decirnos? Cuando incluyamos al niño, no solamente en la agenda, sino en nuestra, no es solamente escucharlo, sino en su acción, es donde vamos a empezar realmente a transformar nuestra humanidad. Así que bueno, lo dejo ahí. Pero me preocupa. No, está bien, porque justamente para eso estamos acá. Quería contestar cortito Gabriela y Carlos y después vamos al caballero. Yo simplemente cortito, que es hacer conciencia. Porque si no haces una acción donde empeces a llamar, a convocar, a hacer conciencia, bueno, entonces no. Te lo digo porque eso fue lo que me pasó, digamos, desde mi propia historia personal o nuestra historia personal. Y hacíamos un montón de acciones que veíamos que iba a llevar muchos años, ¿no? Pero en el término de muchos años yo fui recibiendo lo que fue sembrar en ese desierto, ¿no? Y Carlos, lo que fue siendo la relación, por ejemplo, entre Oriente y Occidente, algo inaudito. Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia de que somos una humanidad bastante particular, que nos cuestan muchísimas cosas, pero vale la pena intentarlo. Porque si no lo intentás y si no empezás a irrumpir conciencia, no va a haber transformación. Entonces, por lo menos desde este lado yo lo veo, y sí hay algo interesante, Florencia, que por más convenios, porque a mí lo que me pasa como fundación es pónganse las pilas rápido, porque yo recibo la problemática todos los días. Y la recibo del padre, pero yo veo al niño. Y el niño es ahora, como dice Gabriela Mistral. Entonces, yo lo que veo es que con tanto convenio y con tanto procedimiento, el niño se perdió muchas cosas que nadie le llevó a un ordenamiento, porque hay un desorden. Entonces, está claro que vale el intento, que hay que hacerlo, pero el niño no está en la primera instancia de la acción, ¿no? Porque yo siempre digo, cuando le llega un juez, ¿no?, y hay un niño que hay que encontrar, yo no podría dormir hasta que no lo encuentro al niño, ¿no? Y a partir de ahí que lo encuentro, tengo la posibilidad de reordenar y rearmar una historia. Y voy con algo último. Una niña que hoy es madre, que fue llevada por su padre a Estados Unidos, fue desaparecida 8 años. El padre la iba llevando por diferentes estados, le fue cambiando la identidad. Y ella, por eso es interesante que en esta propuesta Cornelia
busques casuística, porque son los casos los que nos van a hacer conciencia. Porque las palabras mueren si no tenés, en serio, si no tenés el caso, el testimonio. Porque esto es lo que nos pasaba con Carlos, iba el testimonio, iba el caso y abría, ¿no? Como en la Biblia, ¿no? abría las aguas y entonces podríamos cursar. Y ella lo que decía es, hubo todo un mecanismo de los adultos, ¿no? Europa buscando a la niña, el padre, porque la madre era europea, cuanto más la buscaba, más desaparecía. Cuando a ella la encontraron, ¿no? Ella dijo, bueno, mi madre me amaba mucho, mi padre me amaba mucho, pero todos hicieron de mi vida un infierno. Entonces, ese es un caso testigo porque es una niña que habla. Yo siempre digo que estoy esperando a los niños que fueron llevados por sus padres, ya adultos, que nos hablen. Porque yo hoy estoy hablando como madre, ¿no? Poniendo por superioridad a los chicos, pero tienen que hablarnos ellos. Porque en la medida que ellos nos hablen y ellos sean los que armen los convenios, van a llegar al niño. Mientras tanto es formulismos nuestros que estamos viendo a ver cómo, para ver de qué manera mejor. Nos necesitamos a ellos. Así que yo lo que en todo esto te invito a la Cámara de Diputados a realmente a poner los casos que sean los que nos inviten a realmente dar vuelta a este paradigma. Gracias.